Bien, ahí puse a transcribir. Arrancamos, como siempre. La duda que tengan o lo que quieran que volvamos a ver, me avisan y retomamos de eso, o sea, no hay ningún tipo de problema. Eh, Bien, la idea de hoy es que veamos la clase práctica número uno, que es los modelos individual, modelos colectivos. Vamos a arrancar con el ejercicio uno. Tenemos que MJM Seguros cuenta con dos carteras. Tiene una cartera de robo de automotores por un lado y otra de responsabilidad civil automotores. La primera cartera consta de 250 riesgos homogéneos e independientes con probabilidad de ocurrencia del 2% y cuya severidad se modela a través de una gama. Ok, la gama tiene media 2 millones y varianza 2.000 billones, a la que se le aplica un deducible del 15% y cuya indemnización se limita a 4 millones por parte del asegurador. Después la segunda cartera consta de 750 asegurados con probabilidad de ocurrencia del 20% y la intensidad se modela mediante una función exponencial trasladada en 40.000 con la medida de 150.000. Las primas de cada cartera son calculadas como el valor esperado de indemnización con una adicional del 40% del desvío. Nos pide calcular la prima de riesgo de cada cartera y la prima de riesgo total. Y lo que nos dice el punto A es, ok, si la prima se calculara de forma individual, teniendo cada póliza un valor de prima equivalente al valor esperado con el adicional del 5% del desvío, ¿cuál sería el monto de la prima total? Después leemos el apartado B y C, vamos con el A primero. Vamos a poner los datos de la cartera. Tenemos que eran los 250 riesgos homogéneos con una probabilidad de ocurrencia del 2%. Nos dice que la severidad sigue una distribución gamma y nos da los parámetros de media y la varianza. Entonces nosotros lo que tenemos que después determinar van a ser los parámetros alfa y beta de la gama en sí. Nos dice que se le aplica un deducible del 15% y que se limita la indemnización a 4 millones. Ok, esos dos datos son importantes, sobre todo porque lo que nos va a decir es, ok, yo si hubiese sido, así te digo la distribución, sin deducible, sin límite, lo que podría haber aplicado yo directamente son esos conceptos de esperanza y varianza de la severidad. Como tenemos deducible y tenemos un límite de indemnización, lo que nosotros tenemos que encontrar son los parámetros de la distribución para poder calcular nuevamente la esperanza y la varianza de la severidad con esas modificaciones. Y después de la cartera 2 tengamos los 750 riesgos con probabilidad de ocurrencia del 0.2, pero acá con una distribución de severidad de, en este caso, una exponencial con parámetros beta, que nos dice que la esperanza es 150.000 y que la variable X acá también va a tener algo de una modificación de la distribución. Lo que nos está diciendo es que se encuentra trasladada en 40.000 y que para las dos partes de las carteras la prima va a ser la esperanza eh, de esa cartera más un 40% de la varianza de esa cartera, o sea, del desvío, perdón. Entonces, bien, la prima total, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de las dos primas que nosotros calculamos. Entonces, bien, o sea, ¿por qué calculamos la esperanza? Es lo que yo ya les había dicho, porque por un lado tenemos el deducible, que incide obviamente en el valor esperado que nosotros vamos a tener, y después es que estamos limitando la indemnización. Entonces, también nos va a incidir, justamente va a impactar en el valor esperado. Entonces, bien, del lado de la frecuencia, para el modelo individual tenemos que básicamente la probabilidad de ocurrencia es la que nos dice el ejercicio, o sea, nos dice que cada riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 2%, entonces esa va a ser la esperanza para la frecuencia, para la cartera 1. Y para el lado de la intensidad tenemos que encontrar básicamente los parámetros de la distribución. Tenemos básicamente que en el caso de lo que es la media, la esperanza, tenemos que el parámetro es alfa por beta. Y para el caso de la varianza, tenemos que la varianza se calcula como alfa por beta al cuadrado. Entonces, bien, ahí nos queda un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas, podemos pasar, digamos, nos va a quedar que alfa es 2 millones dividido beta. En este caso, acá reemplazamos 2 millones dividido beta, se cancela uno de los dos betas y nos queda 2 millones por beta es igual a los 2.000 billones. Ahí paso dividiendo esos 2 millones y me queda que alfa en este caso es igual a 2. Perdón, que beta es igual a 1 millón, no que alfa es igual a 2. Y después reemplazo justamente por la expresión que habíamos encontrado para alfa, que habíamos dicho que era 2 millones dividido beta, y de esa manera obtenemos que el valor del alfa es igual a 2. Resolvimos ya ese sistema. Y con eso podemos tratar a la variable aleatoria original. Habíamos dicho, por un lado, que tenía un deducible del 15% y por otro que tenía un límite de los 4 millones. Entonces, teniendo presente eso, nosotros podemos decir, ok, ¿cuál va a ser la esperanza justamente de la severidad para la cartera 1? Ok, yo voy a decir que básicamente es entre 0 y obviamente mis 4 millones dividido 0,85, lo que yo voy a cobrar, ¿qué va a ser? Va a ser el 85% justamente de ese monto, porque estoy teniendo en cuenta ese deducible. Entonces va a ser entre 0 y el límite sobre esa retención, voy a estar calculando el 85% de X por la función de distribución de X. ¿Y qué es lo que pasa una vez que yo me paso del límite de los 4 millones dividido 0,85, que es básicamente el límite considerando ese deducible? Bueno, una vez que yo me paso de ese límite, lo que voy a estar diciendo es que siempre voy a estar cobrando, o sea, voy a estar pagando ese límite. Entonces, por eso me queda como una esperanza dividida en dos. Pero por eso es que necesitamos encontrar los parámetros de la distribución. Porque si no tuviese ninguna eh, diferencia, o sea, ninguna modificación, la variable aleatoria eh, original, lo que yo haría en ese caso sería eh, usar la esperanza y la varianza que ya me da el ejercicio. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso que nosotros acabamos de decir, acá simplemente es el reemplazo numérico de los datos. Tenemos que es la integral entre 0 y los 4 millones dividido 0,85, de que esos 0,85 por X, por la función, o sea, por la función de distribución gamma, con parámetros que alfa igual a 2 y beta igual a 1 millón, habíamos dicho, ¿no? Sí, perfecto. Entonces beta igual a 1 millón. Más, después, a partir de una vez que me paso de ese límite, considerándose deducible, o sea, los 4 billones dividido 0,85 hasta infinito, ahí lo que va a aplicar va a ser, en este caso, siempre los 4 millones por la función de distribución. O sea, siempre acá el parámetro me queda fijado. Entonces, bien, acá tengo que la esperanza de la siniestralidad para la cartera 1 es 1.648.000. Tenemos la esperanza de la frecuencia y tenemos el n. Entonces, bien, ¿cuál va a ser el valor esperado para la cartera? Va a ser n por la esperanza de la frecuencia por la esperanza de la severidad. Y eso me da la esperanza para la cartera 1, que son los 8.242.000. Eso con respecto a la cartera 1. Pero tenemos que ver que la prima es ese valor esperado más el 40% del desvío. Y de vuelta, ¿por qué calculamos la varianza? Si nos la informan, porque teníamos ese contrato de cuota parte que incide en la volatilidad y por otro estamos limitando la indemnización. Entonces, bien, para la frecuencia, ok, el modelo individual tenemos que la varianza va a ser Q por 1 menos Q. O sea, el 0,02 por 1 menos 0,02, eso nos da la varianza de la frecuencia. Y para el lado de la intensidad, ok, tenemos que calcular, en este caso, el momento de orden 2.
Entonces, el momento de orden 2 va a ser, ok, los límites van a ser exactamente los mismos. La primera integral va a ir entre 0 y el límite dividido el deducible, en este caso la retención, perdón, y eso va a ser la retención al cuadrado por la variable al cuadrado por la función de distribución. Y lo que está entre el límite dividido la retención hasta infinito, o sea, donde el momento en el cual se paga siempre justamente esos, eh, donde se paga siempre esos 4 millones, entonces ahí me va a quedar el límite al cuadrado, que es siempre lo mismo que paga la persona, por la función de distribución. Hasta acá, o sea, yo lo que más me interesa que se entienda es, se ve, digamos, o sea, la parte del límite sobre todo. ¿Por qué nos está quedando eso, límite sobre retención? Eso se ve. Si hay alguna duda, díganme, porque eso es la verdad como la parte que más cuesta ver al principio. ¿Estamos ok O sea, con el eso? límite de las integrales es sobre R. Exacto. Sí, No, L yo sobre te R. iba a Eso. preguntar porque no entiendo por qué le pones digamos, el porcentaje de retención, o sea, abajo, sí. Bien. O sea, vos tenemos acá, tenemos un deducible, o en este caso, mejor dicho, una parte de retención, que es del 15%. Es un porcentaje, no es un monto. Nosotros podemos tenerlos en porcentaje o en un monto. ¿Ok? Entonces, lo que decimos acá es, tenemos ese deducible del 15%, tenemos a su vez un límite de indemnización que es de 4 millones. Yo te digo que hasta 4 millones te cubro. Entonces, ok, teniendo en cuenta que al monto de siniestro yo le voy a aplicar esa retención del 85%, yo te voy a decir, ok, te voy a cubrir entre 0 y el monto total que aplicado el deducible me dé 4 millones. ¿Y eso a qué es igual? Que se va a hacer igual al límite dividido la retención, o sea, el límite sobre el 0,85, de forma tal que si a vos te aplico el 0,15, me está dando justamente esos 4 millones, ese siniestro. Porque yo te Ah, digo que ok. mi límite de indemnización son 4 millones. Entonces, hasta el valor tal que el siniestro es de 4 millones, o sea, el límite sobre retención, el valor del siniestro va a ser, digamos, variable. Una vez que pase el límite sobre la retención, o sea que ahí básicamente ya el monto del siniestro es mayor a 4 millones, como tengo ese límite de 4 millones, el monto va a ser fijo y va a ser igual al límite, o sea, los 4 millones. Ahí se ve mejor. Sí, sí, o sea, claro, yo entiendo el límite como hasta lo que va a pagar la reaseguradora, ¿no? Y si ahora le pones el 0,85 abajo, te va a quedar mucho más que 4 millones. Eso es lo que me marea. ¿Por qué? ¿No? 4 millones sobre 0,85. No, está bien, perdón. Está bien, está bien. O sea, si hacemos, digamos, los 4 millones sobre 0,85, y a eso después vos lo multiplicás por 0,85, que es su porcentaje de retención, te va a dar esos 4 millones. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Está bien. Luis, una consulta. Bien, ¿Cómo resolvés sí. esto en la calculadora o tipo la integral esta? No sé cómo hacerla en la O sea, calcu. la primera integral, Claro, la eh, segunda te da la función la- de distribución y pones los parámetros de distribución y obtenés lo que querés. Pero la primera que tenés que calcular la esperanza, o este momento, en este caso, el momento de orden 2, ¿qué harías o qué haces ahí? o sea, para el caso de la primera, o sea, de esta integral, la de 0 a L sobre R, las calculadoras blancas la tendrán que resolver sin problema. Está acá. Ah, ok. Y para Estas no el... hay problema. Las que son de la segunda, o sea, el consejo es, o sea, en este caso, hay veces que son por lo general instituciones exponenciales de lo que nos queda, entonces uno menos es el límite, entonces las podemos resolver con las exponenciales cuando tienden a infinito, o sea, convergen básicamente a cero, entonces nos queda la cero igual a uno. Pero en el caso en el que no, o sea, por lo general, estas que es una gama, si le ponen un límite
alto, o sea, obviamente no van a poner infinito, pero lo suficientemente alto como para que pueda iterar, van a poder llegar a un resultado. Y para lo que es el signo ese que está al lado del beta, no sé no me acuerdo cómo se llama, en el denominador, digamos, ahí que ponemos. O sea, o sea, la función gamma, o sea, vos estás Sí. hablando de este de acá, ¿no? Para la f de Claro, x, o sea, sí, gamma de alfa va a ser un número. O sea, ustedes lo van o sea, lo pueden calcular. No me acuerdo si estaba dentro de las fórmulas, que viste que tienen unas fórmulas en los trabajos prácticos, el trabajo práctico 1. Si no, o sea, si alfa, en este caso, piénsenlo lo siguiente, si alfa es un número entero, es fácil el asunto, porque gamma de un número entero, esperen que lo pongan así en el chat, gamma de n más 1 es igual a, básicamente, n factorial. Esa es la primera fórmula que ustedes tendrían que tener presente, ¿ok? Eso si, o sea, si alfa es un número entero. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Que alfa no sea un número entero, hay veces que no sucede eso. Entonces, gamma de cualquier número, vamos a decir gamma de z, es la integral de 0 a infinito de t elevado, vamos a poner a la z menos 1 por a la menos t, diferencial de t. Eso así es como se calcula, digamos, gamma de z, siendo z cualquier número. Entonces, o sea, la idea es, a usted ese valor les va a dar un resultado numérico y ustedes eso directamente se saca fuera como constante. Son las dos opciones. En este caso tenemos que gamma es gamma de 2. Entonces gamma de 2 es 1 factorial. Y en este caso gamma de 2 nos quedaría igual a 1. Entonces de esa manera resolvemos esa expresión. Se nos queda que el momento de orden 2 al cuadrado es la integral entre 0 y el límite considerando la retención, de la retención al cuadrado por x al cuadrado por la función de distribución gamma, más los 4 millones al cuadrado por el límite inferior, que va a ser en este caso el límite de indemnización sobre la retención hasta el infinito de la distribución gamma. Y de esa manera llegamos al momento de orden 2 al cuadrado. Entonces, bien, con el momento de orden 2 al cuadrado podemos encontrar la varianza como la diferencia entre el momento de orden 1 al cuadrado, el momento de orden 2, perdón, menos el momento de orden 1, o sea, la media al cuadrado. Y de esta manera, estos 1.104 billones son el resultado de la varianza de la cartera 1. La varianza sería la cartera 1. Entonces, bien, calculamos esta varianza de la cartera como, recuerden que estamos en el modelo individual, así que va a estar n afuera, n por, y abrimos paréntesis y calculamos la varianza. La varianza va a ser la esperanza de la frecuencia por la varianza de la intensidad, más la varianza de la frecuencia por o sea, básicamente la media de la severidad al cuadrado. Esa es la fórmula que deben haber visto. Y acá simplemente ya reemplazar por los valores que calculamos. Entonces, una vez que tenemos finalmente los 18.838 billones que nos da de la varianza de la cartera 1, entonces podemos decir, ok, la prima de la cartera, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la esperanza más el 4% del desvío. Y de esa manera llegamos a los 9.978.428,79, que es el resultado
de la prima de la cartera 1. Entonces ahí ya tenemos la mitad del procedimiento. O sea, hicimos el cálculo de la prima de la cartera 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de la cartera 2. Teníamos que básicamente por el lado de la frecuencia todo bien, por el lado de la severidad nos decía que la esperanza era de 150.000, pero lo que nos estaba diciendo era que tenía estaba trasladada 40.000. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está diciendo? En una exponencial, el valor de la exponencial es básicamente su parámetro. Y yo tengo que tener en cuenta que voy a tener que mi parámetro más los 40.000 en los que está trasladado es igual justamente a los 150.000. Y de esa manera podemos despejar y obtener que el parámetro beta de la exponencial es 110.000. Entonces, bien, tenemos por un lado ese valor, básicamente, que nos va a simplemente cambiar el valor medio, pero tenemos que tener en cuenta que en este caso, o sea, los traslados influyen solamente en el cálculo de la media, o sea, el cálculo de la varianza no tiene por qué incidir. Entonces, acá lo que nos va a quedar simplemente que en este caso, la varianza de la intensidad es simplemente el parámetro que ya encontramos al cuadrado, o sea, beta al cuadrado, que es estos 12.100 millones. Entonces, ya simplemente con obtener el parámetro, podemos directamente acá obtener la varianza de la intensidad. Entonces, bien, acá es como algo mucho más sencillo que a la hora de cuando hicimos tal vez la parte de la gama, y ya directamente podemos pasar a la parte de la frecuencia. Tenemos en la frecuencia la esperanza de la frecuencia, que es de 0.2, y la varianza va a ser el 0.2 por 1 menos 0.2, lo que nos da que la varianza de la frecuencia para la cartera 2 es el 0.16. Entonces, bien, con esto podemos calcular el valor esperado de la cartera 2. Que simplemente es por seguir el modelo individual, va a ser n sub 2, que eran los 750, por el 0.20 por los 150.000. En este caso nos da los 22.500.000. Para la varianza va a ser los 750 por esperanza de la frecuencia, sería 0.2, por la varianza, los 12.100 millones, más la varianza de la frecuencia, que era 0.16, por la media al cuadrado. Y con eso obtuvimos la prima de esa cartera 2, que son esos 23 millones. Entonces, bien, ¿cuál es la prima total? La prima total en este caso va a ser la suma de las dos primas. Los 9 millones más los 23 millones, entonces, o sea, la prima total en este caso para ambas carteras va a ser de unos 33 millones. Y con eso terminamos el apartado A. ¿Alguna duda del apartado A? ¿Lo que quieren que vayamos, que volvamos a ver? Lo que sea. Vayan pausándome o vayan diciéndome, che, esto no se entendió, quiero que lo veamos de otra manera, lo que ustedes digan. Y el caso, el apartado B, yo sigo, cualquier cosa, se saben, me paran. El apartado B nos dice, si la prima se calculara póliza a póliza, por el valor esperado con una adicional del 5% del desvío, ¿cómo sería? Ok. O sea, individualmente, póliza a póliza, lo que tenemos es que la esperanza individualmente va a ser la esperanza de la frecuencia por la esperanza de la severidad. Y la varianza va a ser la misma fórmula que habíamos visto antes. Con estos datos, con los datos que ya nosotros calculamos, lo podemos aplicar. O sea, en este caso, en forma individual, va a ser 0,02 por el 1.648.000. Y eso nos da 32 millones.
Y en este caso, la varianza en forma individual es 0,02 por la varianza de la intensidad, más el 0,0196, que era la varianza de la frecuencia, por la media al cuadrado. Y nos da esos 75 millones. Entonces, bien, eso por el lado de la cartera 1. Para la cartera 2 va a ser la media, o sea, esos 150.000, por la esperanza de la frecuencia, que es del 0,2, y eso nos da que la esperanza de la cartera, o sea, de la póliza, en este caso de forma individual, es de 30.000, y la varianza de la cartera individual, o sea, va a ser el 0,2 por los 12.100 millones, más el 0,16, que era la varianza de la frecuencia, por la media, que era 150.000 al cuadrado. Y llegamos a esos 6.020 millones. Ok, tenemos ya esperanza y varianza de cada una de las carteras en forma individual. Entonces, bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a calcular la prima póliza a póliza. Entonces, ahí vamos a tener la esperanza de, en este caso, el siniestro, o sea, la esperanza de la póliza, en este caso, más el 5% del desvío de esa cartera 1 en forma individual. Entonces, esto nos da, para la cartera 1, 46.694,48. Para la cartera 2, nos da 33.879. Entonces, bien, ¿cómo es la prima total? Va a ser la cantidad de personas por la prima, eh, total, más los 750 por la prima individual, perdón, que te decía anterior, de la cartera 2. Y eso nos da 37 millones. Entonces, bien, fíjense que en este caso el resultado que nos da es 37 millones en el apartado B y 33 millones en el apartado A. Y ahora la pregunta que yo les hago es, ¿por qué ustedes creen que pasa esto? ¿Qué es lo que nos va a pasar? O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre uno y otro? ¿En cuál parte está? En la varianza, puede ser. Perfecto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa con la varianza? Hay mucha amplitud en el primer riesgo en comparación al segundo. Como que las pérdidas del riesgo son, no sé, es más difícil predecirla en uno que en el otro. Entonces hay más amplitud. Pero eso hay una de las variables, o sea, si volvemos a la fórmula, o sea, de qué es lo que nos pasa entre uno y otro, qué es lo que hace que esté ese efecto. Es que nosotros, el n en uno, ¿dónde lo estamos multiplicando? Lo estamos multiplicando una vez que hacemos el desvío. Mientras que en el anterior lo estamos multiplicando por el n cuando estamos haciendo el cálculo de cada una. Entonces, para el caso de la varianza, fíjense que nosotros estamos calculando la varianza ya como n por la fórmula. Y acá lo que nosotros estamos haciendo es, ok, estoy calculando la varianza por un lado, calculo la varianza de eso, le hago la raíz cuadrada, todo eso, y después lo multiplico por n. ¿Se ve? Entonces, en el primer caso es como yo estoy diciendo, o sea, la raíz cuadrada de n por esa fórmula. Y en el otro estoy haciendo n por la raíz cuadrada. Entonces, obviamente, el otro va a ser mucho más grande porque está multiplicado por n, y el otro va a ser mucho más chico porque está multiplicado no por n, sino por la raíz cuadrada de n. ¿Se ve? Sí, sí. O sea, y eso es como básicamente el por qué nos da obviamente mucho más grande, por una cuestión, como bien decías vos, que era por una cuestión de volatilidad. Bien, y ahora vamos al apartado C, que nos dice, ok, tenemos el supuesto de distribución log normal de toda la cartera. Ok, nos dice como que toda la cartera se comporta con distribución log normal y que lo calculemos a partir de eso un costo de reaseguro. En este caso, el costo de reaseguro que queremos calcular es de 30 millones en exceso de 30 millones. Y nos dice que va a ser igual al valor esperado con el adicional del 25%. Ok, fantástico. Tenemos que calcular los parámetros de la cartera bajo el supuesto log normal. Entonces, bien,
cuál va a ser la esperanza de los siniestros totales. La esperanza de los siniestros totales va a ser la esperanza de la cartera 1 más la esperanza de la cartera 2. Después tengo la parte de la varianza. Para la varianza, a diferencia de la esperanza, que acá no hago ningún supuesto, acá yo tengo que decir, ok, estoy sumando varianzas. ¿Por qué? Puedo sumar varianzas bajo el supuesto de que estamos, en este caso, teniendo en cuenta dos variables aleatorias que son independientes. Estamos haciendo un supuesto de independencia. Entonces, bien, calculamos la esperanza de la cartera total y la varianza de la cartera total, simplemente como esa suma, y acá vamos a calcular después los momentos, porque tenemos, en este caso, el momento de orden 1 es la media, o sea, va a ser la esperanza de la cartera total, que ya lo calculamos. Y después tenemos el momento de orden 2. Bueno, nada, el momento de orden 2 se calcula como la esperanza, el momento 2, perdón, se calcula como la esperanza al cuadrado, o sea, la media al cuadrado, más la varianza, justamente, de la cartera total. Que esos son dos datos que tenemos y de esa manera podemos obtener el momento de orden 2. Entonces, bien, acá podemos hacer un juego, básicamente, con la distribución. O sea, nos tenemos que, bajo el supuesto log normal, el momento de orden 1, o sea, la media, es la esperanza de, o sea, e elevado a la mu más un medio de sigma cuadrado, y el momento de orden 2 es e elevado a las 2 veces mu más 2 veces sigma al cuadrado. Ahí tenemos básicamente como es la fórmula, digamos, de los dos momentos. Entonces, bien, siguiendo esa lógica, lo que vamos a decir es, ok, tenemos la primera ecuación. La primera ecuación vamos a poder hacer que, aplicando propiedades de los exponentes, si tengo, digamos, e elevado a dos términos que están sumando, es lo mismo que tener e elevado a la mu por e elevado a la 1 medio de sigma al cuadrado. Ahí simplemente se qué propiedades de potencia. Y ahora, lo que yo quiero despejar es el parámetro de la distribución log normal, o sea, la mu. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a aplicar logaritmo, en este caso, o sea, perdón, primero voy a pasar dividiendo e elevado a la 1 medio por sigma cuadrado. Y ahora una vez que tengo eso, voy a aplicar logaritmo en ambos lados, y entonces me va a quedar logaritmo de la e, se cancela uno por otro, entonces simplemente acá me queda mu, y acá me va a quedar el logaritmo del momento de orden 1 dividido e a la 1 medio por sigma al cuadrado. Ok. Ahora voy a encontrar en la segunda ecuación, o sea, reemplazo esto en la segunda ecuación que teníamos, que esto era e a la 2 por mu por e a la 2 por sigma al cuadrado. Y esto me va, ¿qué? Es como si me quedase e elevado a la 2 por logaritmo natural de m1 dividido e a la 1 medio de sigma al cuadrado. Y esto me queda multiplicado por e a la 2 por sigma al cuadrado. Entonces, bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Este 2 lo puedo pasar como exponente por propiedades de los logaritmos. Y después puedo hacer que se cancelen el exponencial con justamente ese logaritmo. Entonces simplemente esto me queda que el momento de orden 2 va a ser igual a el momento de orden 1 sobre e a la 1 medio de sigma al cuadrado, todo eso al cuadrado, por e a la 2 sigma al cuadrado. Entonces, bien, una vez que tengo, o sea, que hice ese reemplazo, yo esto de acá me va a quedar, bueno, por un lado me queda m1 al cuadrado, y acá esto me va a quedar e a la 1 medio de sigma al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es simplemente dividir todo eso miembro a miembro. O sea, vamos a que esto nos va a quedar, si yo le hago e a la 1 medio por sigma al cuadrado, es como que los exponentes se multiplican entre sí. Entonces ahí simplemente esto de acá me queda igual a que e a la
un medio, en este caso simplemente me queda e a la sigma al cuadrado, porque se multiplicó ese exponente. O sea, me quedó un medio por sigma al cuadrado por 2, entonces simplemente me quedó e a la sigma al cuadrado. Entonces, bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, ok, yo quiero encontrar que quiero encontrar justamente el valor de sigma. Para eso lo que me va a quedar, o sea, vamos a multiplicar por simplificar, digamos, perdón, ese miembro, el miembro derecho de la expresión, o sea que e a la 2 por sigma al cuadrado dividido e a la sigma al cuadrado, me queda en este caso simplemente e a la sigma al cuadrado. El M1 lo pasé dividiendo y ahí aplico de vuelta el logaritmo. Entonces eso de ahí me va a quedar simplemente que el valor de sigma es la raíz cuadrada de el logaritmo del momento de orden 2 dividido el momento de orden 1 al cuadrado. Nos quedaron dos expresiones, la verdad, muy sencillas de trabajar en cuanto a que básicamente podemos obtener el logaritmo, o sea, obtenemos primero obviamente el valor de sigma, como la raíz cuadrada del logaritmo del momento de orden 2 dividido el momento de orden 1 al cuadrado, y después reemplazamos ese valor del sigma para poder obtener en este caso la media, que la media va a ser ese momento de orden 1 dividido a la 1 medio de sigma al cuadrado. ¿Se ve? Sí, lo sé. De este proceso, ¿alguna duda? Hay otra opción que haber, se podría haber trabajado básicamente, que es básicamente obtenerlo a partir de la función. Entonces lo pueden obtener básicamente si ustedes hubiesen querido a partir de los momentos y despejar teniendo en cuenta cómo se calculan los momentos, que esa es una forma que la tienen, o sea, de la cual ustedes pueden partir, digamos, con los datos que tienen ya de fórmulas. ¿Eso lo vieron así de esa manera? No vimos nada de esto todavía. Ok, a ver. Solamente, solamente vimos convulsión y eso. Por continuo y discreto. Deme un segundo. A ver, voy a dejar de compartir un segundo. Díganme si por eso voy a tratar de hacer algo, porque justo no estoy en casa. Se esperen que estoy con cualquiera. A ver si podemos. Justo estoy. No sé si se va a ver, calculo que no. Ahora díganme si se ve, a lo sumo, bueno, Algo trato se ve, de a ver, encontrar otra escribí manera. un poco. Bien, o sea, tenemos la distribución, vieron, la esperanza de la log normal para nosotros básicamente es E a la mu más sigma al cuadrado sobre 2. ¿Eso se alcanza a ver o no? Re mal. Sí, más o Lo menos está ven, la ¿no? luz justo. Pero sí, más o menos se Ah, ve. a ver.
Lo bajo, Si lo si no. pones un poquito para abajo, se queda mejor. Ah, espectacular. O sea, así acá se ve. Ahí ya, Se ahí ya, ahí ve. está. O sea, esto es E a la mu más sigma al cuadrado sobre 2. Es lo que tenemos. Y después tenemos que la varianza de la log normal se calcula como, o sea, esto lo sacan, digamos, lo que ustedes tienen, que esto es E a la 2 veces mu más sigma al cuadrado, simplemente, todo eso por E a la sigma al cuadrado menos 1. Esa es la varianza. Entonces digo, ok, teniendo en cuenta eso, la varianza de X, yo lo que puedo decir es, ok, puedo encontrar cuánto vale mu y cuánto vale sigma a partir de acá, sin tener que meternos con la parte de los momentos que tal vez es un poco más pesado porque no los tenemos tanto en la cabeza, tanto a mano, en cuanto a estas fórmulas sí. Entonces, bien, yo acá lo que puedo decir es, ok, SE a las 2 veces mu por sigma al cuadrado, si yo le saco factor común 2, ¿a qué es igual? Es como si yo acá tuviese que la varianza de X, que nosotros tenemos, o sea, básicamente acá vamos a estar hablando de X, pero lo que es en realidad vamos a poner acá va a ser la varianza de la cartera total. Entonces, esto de acá es como yo tengo, ok, esto es E a la mu más sigma al cuadrado dividido 2 al cuadrado. ¿Se ve? Por E a la sigma al cuadrado menos 1. ¿Y a qué es igual esto? ¿Qué es E a la mu más sigma al cuadrado sobre 2? Es la esperanza. Entonces yo acá me puedo quedar que la varianza de una log normal es su esperanza al cuadrado. Todo eso, ¿por qué? Por E a la sigma al cuadrado menos 1. Entonces acá yo puedo despejar la varianza. La varianza me va a quedar, perdón, puedo despejar sigma al cuadrado. Me va a quedar que E a la sigma al cuadrado menos 1 es igual a la varianza de la cartera total dividido la esperanza de la cartera total, todo eso al cuadrado. Paso esto, este menos 1 como más 1 para el otro lado, y a partir de acá, ¿qué puedo hacer? Aplico logaritmo, entonces me queda que sigma al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual al logaritmo natural de la varianza de la cartera total dividido la esperanza de la cartera total al cuadrado más 1. Y finalmente, ¿qué puedo hacer? Ok, ese sigma al cuadrado, paso la raíz y me queda que sigma se calcula como la raíz cuadrada del logaritmo de la varianza de la cartera sobre la esperanza de la cartera al cuadrado más 1, y ahí se terminó. Calculé de esa manera, a partir de los datos que nosotros sí conocemos, de la log normal, el parámetro de sigma. Y acá bien, acá lo que voy a hacer que es, puedo decir, ok, de mi esperanza es igual a ¿qué? Es igual a E a la mu por E a la sigma al cuadrado sobre 2. Y yo esto ya lo conozco. Entonces yo puedo despejar acá y puedo decir, ok, E a la mu es igual a la esperanza de la cartera dividido ¿qué? Dividido E a la sigma al cuadrado sobre 2. Y esto lo conozco. Entonces puedo decir, ok, finalmente el parámetro mu va a ser, si yo aplico logaritmo a ambos lados, es lo mismo que me queda hasta acá, el logaritmo de E a la X dividido E a la sigma al cuadrado sobre 2. Y de esta manera encontré, por un lado, cuánto vale mu y cuánto vale sigma. Que tal vez en algunos casos yo prefiero usar esta fórmula y no tanto la que acabo de mostrar recién, pero ambas son válidas. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Estamos ok? Tenía miedo de que esto no funcionara, pero bueno, salió mejor de lo que pensaba. Voy a mostrar de vuelta a lo que ya es común, que no se ha copiado, perdón. Pero ya O, te lo copio. dale, gracias. Esto es, vamos a tener que sigma, que es el valor de sigma, es el logaritmo, la raíz cuadrada del logaritmo natural eh, de la varianza de x dividido la esperanza de x, todo esto al cuadrado, más 1.
y el valor de mu es el logaritmo natural de la esperanza de x dividido e a la sigma al cuadrado sobre 2. Ahí te lo dejé copiado. Gracias. De nada. ¿Estamos ok? ¿Puedo sacar esto? Sí, sí. Bien. Bien. Entonces volvemos a la ventana. Ahí estamos viendo de vuelta, ¿no? Sí, se ve la PPT. Genial. Tenemos valor de sigma, tenemos el valor de mu, calculado por cualquiera de estas dos formas que acabamos de ver. Entonces, bien, vamos a calcular la esperanza de los siniestros que se ceden. ¿A qué va a ser igual la esperanza de los siniestros cedidos? Porque nosotros lo que nos está pidiendo este apartado es costo del reaseguro. Entonces quiero verlo con respecto a los siniestros cedidos. Entonces la esperanza de los siniestros cedidos va a ser la integral entre qué dos valores, entre la prioridad y el límite de la prioridad de qué. O sea, antes de llegar hasta el límite de la prioridad, acá yo voy a pagar siempre la diferencia entre el valor del riesgo, o sea, entre el valor de lo que vale F ese siniestro, menos la prioridad. O sea, digo, ok, yo me hago solamente cargo de todo lo que esté una vez que supera los 30 millones. Y como es acá un 30 millones en exceso de 30 millones, eso me hago cargo hasta los 60 millones de ese valor. Si el siniestro tiene, o sea, está entre la prioridad y el límite de la prioridad, entonces el valor de lo que yo como reaseguradora pague del siniestro va a estar en algún monto entre S, siendo el valor del siniestro, menos P, que es la prioridad, por la función de probabilidad. Todo eso diferencial de S, ¿no? Más, es decir, todo lo que esté por encima del límite más la prioridad, o sea, si el siniestro supera los 60 millones, a mí no me importa porque el contrato lo que me dice es que lo máximo que yo te voy a pagar como reaseguradora va a ser simplemente 30 millones. Entonces acá tenemos que entre 60 millones y infinito, yo siempre voy a pagar el límite de 30 millones por la función de distribución. Entonces acá tenemos la prioridad y el límite, y la función de distribución de una log normal es 1 sobre raíz de 2pi por sigma por s por el valor justamente por una e a la menos logaritmo de s menos mu al cuadrado dividido 2 sigma al cuadrado. Esa es la función de distribución de la log normal. Entonces con esos datos simplemente es reemplazar. Nos va a quedar por un lado la integral entre 30 y 60 millones de s menos 30 millones dividido, bueno, raíz de 2pi por sigma por s, por e a la menos logaritmo de s menos mu al cuadrado dividido 2 sigma al cuadrado. Más, y todo lo que esté entre 60 millones e infinito, voy a abonar siempre como reaseguradora 30 millones, por la misma distribución de probabilidad de la log normal. Resuelvo esa integral y eso me da como resultado estos 2.285.000 como la esperanza de los siniestros cedidos. Ahora bien, calculamos la esperanza de los siniestros cedidos, tenemos que calcular la esperanza de la varianza, perdón, el momento de orden 2 de los siniestros cedidos para poder calcular la varianza de los siniestros cedidos. A ver, perdón, yo leí mal. Ah, perdón.
valor esperado con un adicional del 25%, pero el adicional del 25% sobre el valor esperado, no nos dice sobre el desvío. Mala mía, perdonen. Entonces no tengo que calcular nada acá. Acá simplemente una vez que obtengo la esperanza de los siniestros cedidos, lo que voy a hacer es que va a ser ese 2.285.000 por 1.25. Y eso nos va a dar justamente el costo del reaseguro. Y teniendo el costo del reaseguro XL, podemos encontrar que la esperanza de los siniestros retenidos. La esperanza de los siniestros retenidos la voy a calcular como la esperanza de los siniestros totales menos la esperanza de los siniestros que yo cedo justamente al reaseguro. Entonces eso me queda como unos 28 millones. Bien. Entonces ahí tenemos el apartado C. Y por último, esto entiendo que todavía no lo vieron, ¿no? Si no, lo presento. Coeficiente No, de no vimos nada seguridad, todavía. ¿vieron? Coeficiente de seguridad. No. Creo que lo Digo, mencionó, pero en el Excel. O sea, no. riesgo relativo y convulsiones nomás. No llamamos a ver mucho. Ok, lo presento. De todas maneras, es un concepto que en la próxima clase de práctica lo vamos a retomar. Ya ahí van a haber reviso los temas. No se preocupen, pero o sea, básicamente es la probabilidad de ruina, nos está pidiendo acá, bajo el supuesto de normalidad, antes y después del reaseguro. O sea, de por sí, o sea, tengamos presente que probabilidad de ruina es una justamente de los temas que vamos a ver después eh, en la materia. O sea, tiene su propia unidad. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es empezar a ver un poco, o sea, qué es el concepto, o sea, qué es la probabilidad de ruina, qué es el concepto de coeficiente de seguridad, y a partir de eso después vamos a medida que van pasando las clases como metiéndonos un poco en tema. Probabilidad de ruina nos dice mucho ya la palabra, o sea, básicamente es qué tan probable es justamente que la compañía no pueda sostener sus obligaciones, ¿ok? Y el coeficiente de seguridad es algo relacionado a la probabilidad de ruina, en tanto nos va a medir qué tan protegido está el negocio frente a una determinada desviación adversa. Entonces, bien, lo que decimos es que la probabilidad de ruina entonces representa una probabilidad de que un capital disponible de una aseguradora termine siendo insuficiente para poder cubrir justamente los siniestros futuros y los gastos que tengamos asociados. Entonces mide justamente qué tan probable es que la compañía entre en una insolvencia técnica. Obviamente va a depender de mi capital inicial, que acá nos lo está dando como es el 10% de las primas totales, va a depender del nivel de primas que yo tenga, va a depender de qué tan volátiles sean los siniestros, y por último el horizonte justamente temporal que estemos nosotros analizando. Cuanto mayor sea esa volatilidad y menor sea el margen, perdón, técnico, entonces mayor va a ser justamente esta probabilidad de ruina. En cambio, el coeficiente de seguridad es el margen adicional incorporado en la prima respecto del costo que yo esperaba en los siniestros. O sea, es un colchón técnico que tengo yo. Entonces, o sea, me va a decir que básicamente es una herramienta de control para justamente la probabilidad de ruina. Entonces, veámoslo a partir de eso un poco más en detalle. O sea, si nos ponemos, en este caso, mi coeficiente de seguridad va a ser justamente mi colchón, o sea, lo que yo tengo de colchón es primas, más capital, menos lo que yo espero de pagar de siniestros, dividido en la volatilidad. Dividido, en este caso, el desvío de la siniestralidad. ¿Y qué va a ser la probabilidad de ruina? La probabilidad de ruina, en este caso, asumiendo una determinada distribución, me queda 1 menos la distribución acumulada de probabilidad en ese coeficiente de seguridad.
Entonces, bien, me fijo yo, o sea, antes de aplicar el reaseguro, me va a quedar la prima por 1.1, entonces acá ya estoy incorporando el capital, le resto la esperanza de los siniestros, que eran los 30 millones, y esto lo divido simplemente por la raíz cuadrada de la varianza de la varianza total de la cartera. Y de esa manera llego a que el coeficiente de seguridad es del 1.22. Entonces, bien, es una probabilidad, me está pidiendo, entonces lo que voy a hacer es, ok, voy a calcular la probabilidad de ruina como 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1.22, asumiendo que acá la distribución es normal. Entonces hago 1 menos la normal en 1.22 y eso me da que la probabilidad de ruina antes de aplicar reaseguro es de un 11%. ¿Ok? Más o menos, o sea, lo vamos a volver a ver varias veces a esto, pero me parece que se me cortó. ¿Hasta dónde me pueden escuchar? No, no, Eh, no. No, se entendió, se entendió. Ah, perfecto. No, me había parecido como que se había cortado internet y dije, uy, desde yo tengo una España. consulta, Lucio, que no me terminó de quedar Sí, claro. obvio. Vos decís que la probabilidad de ruina es, tipo, este resultado es la probabilidad de ruina antes de aplicar reaseguro. Sí. Sería como, claro, vos tenés la probabilidad y vos, tipo, no entiendo cómo llegas a esa conclusión. No, o sea, porque acá estoy utilizando todos los datos sin haber considerado el reaseguro. Ahora lo que puedo decir es, ok, puedo ver si yo le aplico el contrato de reaseguro, cómo sería el impacto. Acá fíjate que estamos usando todos los datos, estos de acá, todo esto de acá es del apartado A. Fíjate que los 33 millones, me vuelvo acá, acá son los 33 millones, son la suma de las dos primas. La esperanza de siniestros totales es la suma de los 22.500.000 y ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y los 8.242.000. Entonces ahí tenemos básicamente los datos que nosotros sacamos y la varianza total es lo que yo saco acá cuando voy a sacar la log normal, estos 23.000 millones. O sea, fíjate que la esperanza de los siniestros totales son estos, que fueron los que acabamos de mostrar. La varianza total son esos 23.353 billones y después tenemos el cálculo de la prima, que es el resultado del apartado A. Y con eso construimos el coeficiente de seguridad. Ok. Y ahora voy a decir, ok, yo además tenía, en el apartado C se introdujo este reaseguro. Se supone que si yo aplico reaseguro, quiero yo evitar o mitigar riesgos, entonces si yo aplico reaseguro, ¿qué se esperaría de esa probabilidad de ruina? Esa más chica. Sea más chica, exacto. Entonces, bueno, hay que ver, o sea, la idea es, o sea, o el análisis que queremos hacer es, ok, aplicando reaseguro, pagando ese reaseguro, justifico justamente la baja en la probabilidad de ruina, o sea, me es rentable, me está bajando lo suficiente, si me baja menos de un 1%, entonces tal vez yo pagar el reaseguro no me convenga tanto como si me bajase en términos porcentuales un 20-30%. Entonces lo que decimos acá es, ok, tengo que calcular acá sí, entonces no nos queda otra que calcular la varianza de los siniestros retenidos. ¿Ok? Porque habíamos calculado la esperanza de los siniestros retenidos, que ya la teníamos, pero tenemos que calcular acá su varianza. ¿Y cuál va a ser la varianza de los siniestros retenidos? Ok, acá va a ser técnicamente utilizando la función de distribución, la log normal. Va a ser desde 0 hasta la prioridad. Yo, compañía aseguradora, me voy a hacer cargo de todo. Entonces voy a tener que entre 0 y la prioridad, me voy a hacer cargo de todos los siniestros. O sea, por eso en este caso, como estoy calculando varianza, me queda simplemente S al cuadrado por la función log normal. Y entre la prioridad y el límite más la prioridad, me voy a hacer cargo siempre de la prioridad.
Ok, entonces ahí no me queda otra. Entonces ahí me estoy haciendo cargo de entre los 30 millones y los 60 millones, me hago cargo de todos esos 30 millones que fueron los de entre 0 y la prioridad. Por eso me queda prioridad al cuadrado por la función de distribución. Pero ¿qué es lo que pasa una vez que me supero los 60 millones? Una vez que supero los 60 millones hasta el infinito, ahí yo me voy a hacer cargo siempre de qué. Me voy a hacer cargo del valor del siniestro menos el límite. O sea, ponerle, supongamos que, o sea, el siniestro nos da de 65 millones. Ok, yo me voy a hacer cargo de 0 a 30 millones, de 30 a 60 millones no me hago cargo, pero entre 60 y 65 sí. Entonces el total de ahí va a ser el siniestro menos el L, que es los 30 millones, por la función de distribución de la log normal. Y todo eso, para poder obtener la varianza, le tengo que restar el momento, o sea, la media al cuadrado de los siniestros retenidos, que ya lo habíamos obtenido por diferencia. Entonces hago el cálculo, acá desde vueltas, hacer simplemente reemplazar por los valores de la integral, y obtengo la varianza de los siniestros retenidos, que son estos 5.284 billones. ¿Se entendió esta integral, cómo se calcula? ¿Estamos ok? O sea, ¿cómo es la lógica? Porque acá estoy visión yo, compañía aseguradora, de cuándo me hago cargo yo de los siniestros. Sí, digamos, lo que va de L más P hasta infinito es si vuelve ese siniestro que se excede ¿no? del límite de más prioridad, pues si lo tuvieras poner facultativo o algo, esta última parte no la tendrías. Claro, o sea, yo estoy diciendo O- acá solamente tengo ese contrato de 30 en exceso de 30. Entonces, básicamente estoy diciendo ok, si está arriba de 30, todo lo que esté arriba de 30 hasta 30 millones me hago cargo como reaseguradora. Si el siniestro es de 75 millones, bueno, vos vas a tener que hacerte cargo de los primeros 30 millones, yo me hago cargo de los segundos 30 millones y todo lo que esté por encima de eso te vas a tener que volverte a hacer cargo vos. claro. Entonces que vos te vas a hacer cargo de, en realidad, de 75 menos 30 de 45 millones. Ok, perfecto. Entonces, bien, acá el costo de seguridad, para en este caso que tenemos el coeficiente de seguridad de lo retenido, va a ser la prima total, menos más el capital, menos lo que me cuesta el reaseguro, menos la esperanza de los siniestros retenidos. Y todo eso dividido el desvío de los siniestros retenidos. Entonces acá, básicamente, hago el cálculo del coeficiente de seguridad, calculo la probabilidad de ruina y me dio que la probabilidad de ruina ahora es del 1%. O sea que bajó 10%, o sea, casi la probabilidad de ruina una vez que aplicamos ese contrato de reaseguro. Eso es lo que vemos acá. O sea, que es algo que efectivamente el impacto del reaseguro se ve claramente. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Eh, entonces, a partir de eso, vamos a hacer el ejercicio 2. Nos dice, SIC generales desea calcular la prima de riesgo del año próximo para su reducida cartera de combinado familiar. El número de siniestros se modela con una distribución de Poisson con parámetros lambda igual a 15 por h, donde h toma los siguientes tres valores, 0.8, 1 y 1.2. Y refiere a los contextos que se esperan para el próximo año, cuyas probabilidades son 20%, 50% y 30% respectivamente. La intensidad de los siniestros se va a modelar mediante una distribución exponencial. A la misma le vamos a aplicar un deducible de 10.000 y se va a limitar la indemnización a 1.000.000, lo que causa que el modelo esperado de los siniestros sea de 500.000. La prima la vamos a calcular como el valor esperado de los siniestros con el adicional del 25% del desvío de la cartera. Nos pide, por un lado, que calculemos la prima de riesgo. Ok, vamos a ver.
tenemos que la frecuencia, para la frecuencia es una Poisson con parámetros lambda igual a 15. Tenemos tres contextos, contexto A, contexto B, contexto C. Tenemos después el valor que toma la severidad, que son en este caso un exponencial con parámetro beta y deducible de 1.000.000. La prima la calculamos como la esperanza de la cartera más un 25% del desvío de la cartera. Ok, vamos a ver acá que estamos en un problema, porque acá lo que vamos a tener que ver es, tenemos que contextualizar. Tenemos tres escenarios en los cuales el parámetro de frecuencia es distinto. Entonces acá lo que vamos a calcular, no calculamos esperanza y varianza, calculamos momentos. Cuando tenemos contextos, lo que vamos a calcular va a ser el momento de la variable aleatoria. Vamos a calcular el momento de orden 1, el momento de orden 2 y después lo vamos justamente a ponderar. En este caso entonces lo que tenemos es el momento de orden J es igual a el momento de la cartera de orden J. Y esto se calcula como la suma de la probabilidad de estar en ese contexto por la esperanza de el momento de orden J de la cartera, dado que estoy en ese contexto. Esto es medio un chino, pero ahora en la siguiente slide espero que se vaya a entender un poco mejor, si no me dicen. Vamos a calcular la esperanza y la varianza de la cartera independientemente del contexto. Acá lo calculamos independientemente del contexto y como estamos en una Poisson es más sencillo. Por acá la esperanza de la frecuencia dado el contexto A es igual a la esperanza de N sub A, en este caso lo llamo así. Y esto va a ser igual a la varianza, porque la esperanza y la varianza en una Poisson son iguales. Entonces esto me va a quedar que va a ser 15 por, el contexto A es 0.8, el contexto 2 es 1 y el contexto 3 es 1.2. Entonces fíjense que la esperanza y la varianza es 15 por 0.8, 15 por 1, 15 por 1.2. O sea, 12, 15 y 18 son las esperanzas y la varianza de la Poisson. Bien, una vez que tenemos eso, tenemos ya, vamos a pasar para el lado de la severidad. O sea, tenemos que nos dice que en este caso el valor esperado de la indemnización son 500.000. Entonces, ok, con este dato yo puedo calcular la esperanza y la varianza de los siniestros totales para cada contexto. Acá simplemente voy a tener que la esperanza de la cartera es la esperanza de la frecuencia por la esperanza de la severidad. Ok, tengo la esperanza de la cartera dado el contexto A va a ser 12 por 500.000. El del contexto B, 15 por 500.000. Y el del contexto C, 18 por 500.000. Perfecto, acá tenemos los tres valores, en este caso, de la esperanza de los siniestros para cada contexto. La esperanza de los siniestros totales. Entonces, bien, ¿cuál va a ser la esperanza total de la cartera? Va a ser la probabilidad de cada siniestro, que nos había dicho que el primer contexto es la probabilidad del 20%, el segundo contexto es la probabilidad del 50% y el tercero del 30%. Entonces acá voy a decir, ok, esto va a ser igual a el 20 por los 6 millones, el 50% por los 7.500.000 y el 30% por los 9 millones. Entonces esto nos da un total de 7.650.000 como la esperanza total de la cartera. Y para el cálculo de la varianza, ok, bueno, tenemos que meternos en la varianza de la intensidad. Para eso tenemos que tener cuidado porque, que era lo que nos decía esto, o sea, nos dice que el monto, o sea, el monto esperado de los siniestros es de 500.000. Pero este monto de 500.000 ya lo pudimos utilizar anteriormente porque ya es el que tiene aplicado el deducible y el que limita la indemnización a 1.000.000 de pesos. Pero para la varianza, ojo, que vamos a tener que tener cuidado. Ya tenemos la distribución. Vamos a calcular, o sea, vamos a tener que encontrar que el parámetro de la exponencial. Entonces, para hacer el cálculo de la variable exponencial, voy a decir, ok, la esperanza
¿a qué tiene que ser igual? La esperanza ya la conozco, son los 500.000. Lo que no conozco es el parámetro beta. ¿Cómo hago para encontrar el parámetro beta? Bueno, digo que los 500.000 tienen que ser igual a la suma. Como acá es un límite en monto, no simplemente lo que tengo que decir es, ok, lo que esté entre el deducible y el límite más el deducible va a ser igual simplemente a lo que voy a tener que hacer cargo yo como compañía. Entonces va a ser todo eso del valor del siniestro menos el deducible. Y todo lo que esté por encima, o sea, el límite más el deducible, me voy a tener que hacer cargo de qué? Simplemente del límite de indemnización, que son el 1.000.000. Entonces, bien, acá como es una distribución, en este caso exponencial, esto va a quedar simplemente como 500.000 es igual a la integral entre 10.000 y 1.000.000, 10.000 de x menos 10.000 dividido beta por e a la menos x sobre beta, más el 1.000.000 por la integral entre 1.000.000, 10.000 y infinito de e a la menos x sobre beta dividido beta. Entonces acá arrancamos con, bueno, acá tenemos que integrar por partes, sí o sí, para resolver. O sea, con la parte de integración por partes, ¿hay alguna duda en particular? No, si quieren, de vuelta, o sea, pongo cámara y lo hacemos a esto. Y no los dejo para que ustedes lo resuelvan, ustedes digan. No, se entiende. Tengo una consulta, Lucio. ¿Entiende? ¿Esto Sí. es de la guía o son o los ejercicios Este de es un salen? ejercicio adicional. O sea, Ok. no está en la guía. ¿Está en el Puede ser para campus? la próxima. Está en el campus subido. Sí, en el Ok, campus está la perfecto. consigna y está estas pequeñas Súper. filminas están subidas ya. Ok, pues. La idea es que la clase que viene traiga algunos ejercicios seguramente no estén, o sea, sean como adicionales y vamos, como la idea es como que veamos algo más. También ejercicios de parcial, la clase siguiente. Y otra Estos consulta. ejercicios, sí, obvio. ¿En el parcial hay que sí o sí integrar por partes o usando la calculadora ya está, digamos? Sí. O ¿Vos sea sabés que en este eso? caso lo que vos querés, en este parte del ejercicio particular, en los que puedas usar la calculadora no hay problema, pero en este tenés que usar partes, pero porque lo que querés despejar es el parámetro. Ok. Bueno. O sea, no te queda otra, no lo podés hacer sin no, a menos de que Ok. tengas una, no sé si las calculadoras tipo Tesla lo hacen, pero no es la idea, o sea, este es más para despejarlo, sí. Pero bueno, o sea, una vez que llegan acá, una vez que llegás a esta parte, o una vez que, mejor dicho, que resolvés la integral, por ejemplo, en esta parte de acá, hacemos integración por partes. Llegamos a esta parte y acá sí, si quieren, podemos usar el solver de la calculadora para poder llegar a un resultado. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, una vez con el parámetro beta, ahí sí yo puedo calcular la varianza de la severidad. ¿Cuál va a ser la esperanza de la severidad? La varianza de la severidad, perdón, va a ser igual a la integral entre el deducible y el límite deducible de x menos el deducible al cuadrado por la función, más el límite al cuadrado por el límite más deducible infinito de la función de distribución de probabilidad. Entonces, ahí básicamente calculamos la esperanza del momento de orden 2 y eso nos da 375.568 millones. Y a partir de eso calculamos la varianza de la intensidad como el momento de orden 2 menos la media al cuadrado. Y nos da esos 125.568 millones. Entonces, bien, ahora vamos a hacer el cálculo de la varianza para cada contexto. Entonces, bien, hago la varianza dado el contexto A, que son básicamente que como sigue, acá lo que decimos es, ok, tenemos la esperanza de la frecuencia por la varianza de la intensidad, más la varianza de la frecuencia por la media al cuadrado.
como esperanza de la frecuencia y varianza de la frecuencia son lo mismo, los podemos directamente reemplazar por E sub n de i, del contexto i, a ambos, y de esa manera nos queda E sub ni por esperanza al cuadrado de x más varianza de x. Entonces simplemente esto nos queda 12, 15 y 18 por exactamente los mismos dos valores que van a ser la esperanza al cuadrado de x en los 5 millones al cuadrado. 5 millones, no, 500.000, ya me parecía, ¿no? Vamos a chequear esto. 500.000, no 5 millones. Acá hay un 1 de más. 500.000 al cuadrado, más esos 125.568 millones. Y eso nos dan esos tres resultados que vemos en pantalla. No vale la pena decir esos números. Entonces, bien, con esto podemos calcular el momento de orden 2 de cada contexto. Porque recuerden, no ponderamos varianza, ponderamos momentos. Entonces lo que vamos a ponderar es el momento de orden 2 para cada contexto, que se calcula como la varianza más la media al cuadrado. Entonces, varianza de cada uno más momento de orden 2 al cuadrado nos da el momento de orden 2 para cada contexto. Y ahí es donde ponderamos. Hacemos 0.2 por el momento de orden 2 del contexto A, más 0.5 por el momento de orden 2 del contexto B y 0.3 por el del C. Y a partir de eso sí podemos calcular la varianza de la cartera. Y la varianza de la cartera se obtiene como el momento de orden 2 al cuadrado menos el momento de orden 2 al cuadrado. Perdón, todo mal dije. El momento de orden 2 al cuadrado menos la media al cuadrado. Y ahí llegamos a esa varianza de la cartera total. Bien, entonces ahí podemos obtener la prima. La prima va a ser de los 7.650.000, que era la esperanza de los siniestros totales, más el 25% del desvío de la cartera total. Y eso nos da entonces la prima de riesgo, que es de 12.558.000. ¿Acá alguna duda? ¿Estamos ok? Sí, sí. Bien. Eh, Bien, vamos ahora a el apartado B, que es el capital necesario para que la probabilidad de ruina bajo el supuesto de normalidad sea del 20%. Entonces, ok, tenemos cómo se obtiene el coeficiente de seguridad. Entonces, el coeficiente de seguridad es prima más capital menos la esperanza de siniestros dividido el desvío de siniestros, y eso es lo que me tiene que ser igual. Si me dice que la probabilidad de ruina sea del 20%, entonces tengo que decir, ok, el coeficiente de seguridad tiene que ser igual a Z de 80%. Entonces ahí tengo que calcular la probabilidad inversa para una distribución normal para el 80%, y eso me va a dar igual a 0,8416. Entonces, bien, ahí simplemente tengo que hacer las primas menos la esperanza dividido el desvío y despejar de eso el capital. Una vez que despejo el capital, me dice que el capital necesario para que la probabilidad de ruina sea del 80% tiene que ser de 11 millones. Es un valor bastante grande, casi el de las primas que nosotros obtenemos. Era un ejercicio más rápido. El apartado C es la retención necesaria
para que con un capital de 500.000 la probabilidad de ruina sea del 20%, acá asumiendo el supuesto de normalidad. Se plantea la ecuación del coeficiente de seguridad para la retención de un cuota parte. Acá vamos a tener que la prima por la retención más, en este caso, el capital, menos los siniestros, justamente por ese porcentaje de retención dividido el desvío por el porcentaje de retención, tiene que ser igual a ese 0,80. O sea, acá estamos aplicándole el porcentaje de retención a todo menos capital, básicamente. Entonces tenemos las primas por la retención, más 500.000, menos los 7.650.000 por la retención, dividido el desvío por la retención al cuadrado, porque recuerden que lo estamos metiendo dentro de la raíz cuadrada. Entonces ahí básicamente hacemos ese despeje del R y vamos a poder llegar a la retención de que el porcentaje de retención tiene que ser del 4,3. Entonces ahí respondemos la retención necesaria para que la probabilidad de ruina sea del 20%. Con ese capital, ¿no? Entonces fíjense de que tenemos que tener un porcentaje de retención recontra bajo para que la probabilidad de ruina esté en ese 20% con un capital de 500.000, pero tiene sentido porque lo que nos pedía a nosotros de capital era de 11 millones. Era altísimo. Y por último, la prima de un reaseguro de stop loss de 80% en exceso de 120% con el supuesto de distribución normal de la cartera. Y la prima del stop loss va a ser el valor esperado más un 30% del desvío. Conocemos los parámetros a utilizar, que son la MU es de 7.650.000. El desvío va a ser la raíz cuadrada de esos 385.523 billones. Y la prioridad del reaseguro, ¿qué va a ser? Bueno, la prioridad del reaseguro, recuerden que es el 120 de la prima total. Y la capacidad va a ser el 200% de la prima, o sea, 202 por la prima total. Entonces acá tenemos tanto la prioridad como la capacidad calculada. Podemos hacer el planteo de la esperanza total de los siniestros cedidos. La esperanza de los siniestros cedidos es acá simplemente que la integral entre la prioridad y la capacidad, todo lo que esté ahí lo cedo, por eso va a ser simplemente siniestros menos la prioridad, y todo lo que esté por encima de la capacidad, simplemente lo que me llevo va a ser la capacidad de la prioridad, o sea, el límite. De vuelta, hacemos el cálculo y eso nos queda la esperanza de los siniestros cedidos. Hacemos lo mismo, o sea, los límites para el momento de orden 2 no van a verse modificados. O sea, voy a tener ahí la prioridad, la integral entre la prioridad y la capacidad de ¿qué? De la variable menos la prioridad al cuadrado por la función de distribución de probabilidad más la integral entre la capacidad y la infinito de el límite al cuadrado menos la esperanza de orden 1, o sea, menos la media al cuadrado de los siniestros cedidos. Con eso llegamos a la varianza de los siniestros cedidos y calculamos la prima del stop loss como la esperanza que nos dio, más el 30% de la raíz cuadrada del desvío. Y eso nos da los 7.545.000. ¿Se entendió esto? ¿Entendió este ejercicio cómo es la lógica? Sí, 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 se sí. entendió. Perfecto. Y por último, el ejercicio 3, que nos dice que MJM Seguros tiene una cartera de daños sobre automotores con 1.200 asegurados. La probabilidad de ocurrencia de una colisión es del 5% y la severidad del daño se comporta de manera uniforme, por un valor esperado de 287.500 y una varianza de 15.052 millones.
Con el fin de evitar reclamos por montos menores o no debidos, este año se le va a incluir un deducible de 150.000. Y por otra parte, 200 asegurados de los 1.200, por ser cliente hace más de 10 años, cuentan con un servicio de remolque o traslados que toma un valor fijo de 15.000 cada vez que ocurre un siniestro. Ok, calcule el monto de la prima total si la misma se calcula como el valor esperado de los siniestros y la adicional de 50% sobre el desvío de la cartera. Bien, tenemos la cartera, tiene 1.200 asegurados, una severidad que sigue una uniforme AB y nos da los dos parámetros, o sea, nos da los dos parámetros, no, nos da los dos, nos da los valores de la esperanza y la varianza. Nos dice que al momento de indemnizarse se le aplica un deducible de 150.000 y que hay 200 de los 1.200 personas que tienen un remolque con un valor fijo de 15.000. Ok, vamos a calcular la varianza y la esperanza de cada, para esta parte. Para eso tenemos que calcular los parámetros. Tenemos que la esperanza de un uniforme es A más B sobre 2. Entonces nos da 287.500. La varianza de una uniforme es B menos A al cuadrado sobre 12. Entonces acá obtenemos, hacemos este sistema de ecuaciones y nos va a quedar que el valor de A es 75.000 y el valor de B es de 500.000. Entonces vamos a hacer acá ahora el cálculo de la esperanza y la intensidad de los siniestros, una vez que aplicamos justamente el deducible para todo ese grupo. Y para el grupo de los que tienen con remolque le vamos a tener que después sumar el monto fijo. Entonces acá tenemos que la esperanza va a ser igual a el deducible y B de X menos D sobre B menos A. Entonces bien, acá básicamente hacemos esa integral bastante sencilla, nos da 144.117. Hacemos lo mismo para la varianza y de esa manera llegamos, justamente, a la varianza va a ser el momento de orden 2, o sea, entre el deducible y B, menos el momento de orden 2 al cuadrado. Y para eso, una vez que tenemos esos datos, vamos a calcular la esperanza y la varianza tanto del grupo de las personas que tienen remolque como los que no lo tienen. Entonces, lo de sin remolque va a ser los 1.000 por el 5%, que era la probabilidad de ocurrencia, por esos 144.000. Y para los del grupo con remolque van a ser 200 por el 5% por justamente los 144.000 más los 15.000. Y para la varianza, acá vamos a tener que 1.000 por 5% por ¿qué? El 0,05 por por el 1 menos 0,05, que es la varianza de la frecuencia, por la por la varianza de por la media al cuadrado, perdón, o sea, acá quedó esto al revés de como lo vemos siempre, más, en este caso, la esperanza de la frecuencia por la varianza de la intensidad. Y ahí obtenemos la varianza de los sin remolques. Y la varianza de los que tienen remolque, acá vamos a tener que tener cuidado, porque acá vamos a tener la esperanza de la frecuencia por la varianza de la intensidad, que está igual, y lo único que cambia cuando hay algo fijo es que acá le tenemos que sumar al momento de la esperanza, porque acá tenemos la varianza de la frecuencia por la esperanza y la intensidad al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que después el resto, o sea, nos modificó la varianza, en este caso el fijo. Entonces ahí podemos calcular la esperanza de la cartera total y la varianza. La esperanza va a ser el total de los con y los de sin remolque, y la varianza total va a ser la suma de los con y sin remolque. Entonces la prima total va a ser la esperanza más el 50% del desvío, y eso nos da esos 9.508.000. Para el cálculo de, en este caso, el apartado B, nos dice la probabilidad de ruina con el supuesto de normalidad, sin reaseguro y con reaseguro. Con reaseguro stop loss, 150% de prioridad sin límite. Y el costo del reaseguro me dice que es 4 veces el valor esperado. Ok. Entonces, la probabilidad de ruina
con el supuesto de normalidad va a ser igual a 1 menos la normal evaluada en el costo del coeficiente de seguridad. Entonces, bien, acá aplicamos, vemos y hacemos el valor de las primas más el capital de 1.000.000 menos la esperanza de los siniestros totales dividido la varianza de los siniestros totales. Hacemos el cálculo y esto nos da un 11,45%. Ok. Hacemos el reaseguro, o sea, hacemos de vuelta. Acá no vamos a trabajar acá con una distribución. Perdón, Bueno, tenemos los parámetros, tanto mu como sigma. Déjame ver. Ahí está, perdón, porque me había quedado un poco bugueado porque no me acordaba en qué momento para acá decía. Voy a asumir que la cartera en su totalidad se modela con una distribución log normal. Ok. Entonces acá, básicamente lo que decimos es, para el caso de la cartera total y para ver la aplicación del reaseguro, tomamos los parámetros, o sea, de vuelta, asumimos que tenemos la varianza de la cartera total, la esperanza de la cartera total, y a partir de eso podemos obtener, con estas fórmulas que habíamos visto antes, o las que yo les mostré ahí hace un rato en el pizarrón, podemos obtener los parámetros muy sigma. Ok, una vez que tenemos los parámetros muy sigma, ahí sí vamos a hacer el cálculo de la integral. Hacemos la prioridad, y la prioridad era el 150% de la prima. Estamos por un lado eso. Y la esperanza de los siniestros cedidos, entonces va a ser igual a la prioridad, e infinito, porque era un reaseguro sin límite, de S menos la prioridad dividido, bueno, raíz de 2pi por sigma por S, por E a la menos, logaritmo de S menos mu al cuadrado, sobre 2 sigma al cuadrado. La prima del reaseguro entonces va a ser 4 veces esos 669 pesos, que nos va a dar un costo o sea, una prima de reaseguro de 2.676,50. Entonces, bien, ahí tenemos la prima de ese stop loss. Entonces, bien. Una vez que tenemos eso listo, lo que tenemos que hacer simplemente es calcular la esperanza de los siniestros retenidos, que recuerden que eso lo calculamos como la esperanza de los siniestros totales menos la esperanza de los siniestros cedidos. Y ahí nos faltará calcular simplemente la varianza, perdón, de los siniestros retenidos. Que eso va a ser entre 0 y la prioridad. Ahí yo básicamente me hago cargo de todo. Y después, una vez lo que supere la prioridad hasta el infinito, siempre me voy a hacer cargo de exactamente el mismo monto que va a ser la prioridad. Y con eso podemos obtener la varianza de los siniestros retenidos. Se ve acá, no tiene límite, entonces la integral tampoco va a tener, o sea, no vamos a tener 3 integrales, sino que vamos a tener simplemente 2. Entonces, una vez que tenemos la varianza y la esperanza de los siniestros retenidos, decimos, ok, tenemos las primas totales más el capital del 1.000.000 menos la prima del stop loss menos la esperanza de los siniestros retenidos dividido la varianza de los siniestros retenidos, y eso me da que 1 menos la normal en 1,2038 nos da 11,43. Entonces, si habíamos visto entre 11,45 y 11,43, y la verdad, por más de que el costo sea bajo del stop loss, aplicarlo no tiene sentido. Entonces, esa es la conclusión a la cual llegamos en este ejercicio. ¿Se entendió? ¿Barra alguna duda? Ok. Perfecto. Y con eso ahora
así terminamos ya los 3 ejercicios que teníamos para hoy. ¿Tienen alguna otra consulta adicional? O sea, que ustedes estos 3 ejercicios. Si no, si quieren, ya por hoy terminamos. Pueden ir a repasar Reaseguro y nos vemos, digamos, la semana que viene, entiendo. Sí.